yo le agregué Sosa, agregándole. Eso es acuoso, no ácido. ¿Me dijiste que estaba listo, pues? Sí. Por ejemplo, del otro lado de la semireacción aparece el cromo más 3. Ok. Ajá. Lo que hice fue primero balancear la cantidad de cromo, Ok. que sería lo de este lado, y ahora tomo la cantidad de número de oxidación, que en este caso sería masilla electrónica. Para este lado, masilla electrónica. De ese lado, le voy a sumar masilla electrónica. No, del lado derecho. 6 electrones. Te tienen que dar una cantidad de electrones en un lado. Bueno, aquí hay. Ya, está mal. Ya. No puede ser correcto porque si dijimos hace rato que se oxida el hierro, necesito que el otro se reduzca. Si yo pongo los electrones como productos, quiere decir que se está oxidando. No pueden haber dos oxidaciones. Una tiene que ser oxidación y otra tiene que ser reducción. No te sientas mal, esa es la idea de desempolvar el proceso. Profe. No, ¿sabes lo que pasa, profe? Porque yo después lo que hice fue lo del cromo más 3, la semireacción la invertí para que se entienda el tema de la reducción. Eso es lo que yo iba a comentar. Pero la reducción va así, no va invertida. ¿Ok? Entonces, estos 6 electrones tienen obligatoriamente que ir ganándose parte de lo que reacciona. ¿Ok? Entonces van siempre de este lado, cuando son una reducción, son parte de los reactantes. Reducción, reactantes, electrones. ¿Sí? Profe, de este lado va agua, 7 moléculas de agua. 7H2O. ¿Esto es acuoso o es líquido? No sé. Es un líquido puro que se forma dentro de la reacción. Y este sistema sigue manteniéndose con un ion en medio. Y de este lado, 14 protones de hidrógeno. Protones, y lo dijiste bien al principio, no es lo mismo poner 14 hidrógenos, porque 14 hidrógenos implicaría que tengo 28. Entonces 14 protones. Ok. Entonces, aquí chequeamos carga primero que todo. 2 negativos más 6 negativos son 8 negativos más 14 positivos, 6 positivos. Y de este lado, cuando tengo 6 positivos, entonces tengo la conservación de las cargas. Está correcto con carga. ¿Sí? 7 oxígenos, 7 oxígenos. 14 hidrógenos, 14 protones. Corresponde 2 cromos, 2 cromos. ¿Sí? Entonces esta es mi semireacción de reducción. ¿Por qué? Porque la otra semireacción ya me la dan, es decir, esa es en donde yo paso oxidación del hierro 2 a hierro 3 más pasa acuoso, pasa a Fe3 más y pongo mi electrón de este lado. ¿Por qué? Porque salió, es producto de reacción. ¿Sí? Entonces ahí de ese lado. Entonces, si ya tengo el peo aquí, esta es mi reducción. ¿Sí? Este es el que perdió los electrones, esta es mi reducción. ¿Ok? ¿Estamos claritos? Sí. Ajá. Esta ecuación, como me decían, en medio ácido, ¿verdad? Entonces yo tengo que meter y sacar protones para compensar las masas. ¿Sí? Esta es la forma. Verifico cuál es la fórmula que tengo del ion que tiene
oxígenos, ¿verdad? Si hay 7 oxígenos aquí, de este lado tienen que aparecer 7 aguas, que es lo que se produce con el protón. Y ahí mismito sé, si tengo 7 aguas, multiplico por 2 la cantidad de protones y son 14 protones. ¿Sí? Entonces lo puedo hacer así desde el punto de vista de masa o lo puedo hacer como lo acabamos de hacer desde el punto de vista de carga. A mí siempre me gusta hacer la carga primero y después las masas. ¿Por qué? Porque hay veces que uno hace masa primero y te tienes que devolver, mientras que con las cargas nunca te tienes que devolver. ¿Sí? Entonces es preferible hacer las cargas primero y después las masas, pero eso es según el consumidor. ¿Ok? Bueno, todo lo que va a aparecer aquí es exactamente lo mismo hasta que lleguemos aquí. Sí, a mí también. Hasta que lleguemos aquí. Resulta que una tiene 6 electrones y la otra tiene un solo electrón. Cuando yo sume esas dos reacciones, los electrones de lado y lado tienen que anularse. ¿Por qué? Porque esa es la regla, porque si no, todo nos pegará corriente. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que este señor, toda la reacción multiplicada por 6, ¿sí? Y da clases de química, chamo. Y luego tengo la semireacción de la reacción. La reacción iónica de mi reacción. Estas son semireacciones del proceso y las sumatorias es la reacción neta en forma iónica. Cuando nosotros trabajamos en electroquímica, esa es una de las grandes ventajas que tenemos cuando trabajamos en electroquímica, que lo único que nos importa son las iónicas. ¿Ok? Acuérdense que cuando ustedes están en química 1, a veces los mandaban, después que aprendían a hacer las iónicas, los mandaban bueno, conviérteme la orden molecular, ¿sí? Entonces teníamos que a veces multiplicar por factores diferentes para que las moléculas que estaban allí se balancearan. En nuestro caso en electroquímica lo único que nos interesa son las iónicas, entonces hasta aquí nos quedamos. ¿Ok? Entonces no tenemos que estar más pronto de hoy. Todo lo demás está ahí. Ok. Suman más reacciones, bla, bla, bla. No sé por qué lo puse. Ahí está el Yo no tenía procedimiento. no entendí, no, muy horrible. Y para reacciones en medio básico, lo que se hace es que se agrega OH negativo a ambos lados de la ecuación por cada protón que aparece en la ecuación final. ¿Ok? Esa es la única diferencia, porque el medio es básico. ¿Ok? A mí siempre me gustó la Es importantísimo el medio, porque si yo hago esa misma reacción, si yo agarro el dicromato en medio básico para oxidar esto, que se puede hacer en medio básico, ya no se genera el cromo 3+, ya se genera el óxido de cromo sólido, y ese no lo separo en forma iónica. ¿Ok? Entonces tengo que tener mucho cuidado en qué medio me están mandando a trabajar, porque dependiendo del medio, yo voy a tener un potencial y una reacción diferente. ¿Ok? Ok. Entonces, ya practicado todo nuestro sistema, vamos a ver cómo nosotros vemos y escribimos o dibujamos una celda electroquímica. ¿Ok? Esa celda electroquímica que está allí tiene una característica, y es que esa celda se llama una celda electroquímica heterogénea. ¿Por qué se llama heterogénea? Porque sucede en dos cubetas diferentes, ¿sí? Y el sistema
que está en cada cubeta tiene diferentes estados de la materia. ¿Ok? Entonces, en este sistema que está aquí aparece una barrita de zinc depositada en una solución de sulfato de zinc. El zinc 2 más del sulfato de zinc es solución acuosa y el zinc 0 es una barra metálica. Entonces son dos estados físicos diferentes. Uno está en una solución y el otro es estado sólido. Por eso se llaman celdas heterogéneas. ¿Ok? Entonces las celdas heterogéneas tienen la particularidad de que necesitan tener dos cubetas diferentes en donde en una cubeta ocurre la reacción de oxidación, en la otra ocurre la reacción de reducción, pero como tiene que haber una simultaneidad para que eso ocurra, esas cubetas tienen que ir conectadas y se conectan mediante lo que nosotros denominamos un puente salino, ¿verdad? Entonces ese puente salino tiene por lo general una solución iónica de iones que se muevan para compensarme cargas y masas que sean similares en tamaño, ¿verdad? Que es lo que yo tengo abajo en cada una de mis cubetas, ¿sí? Una de las soluciones de puentes salinos más utilizadas es precisamente el cloruro de potasio. ¿Ok? Todo eso va conectado con un alambre que en este caso tiene en el medio un voltímetro, pero el voltímetro puede o puede no estar. Yo lo que necesito es que el alambre me conecte las dos cubetas. ¿Ok? Como aquí estoy midiendo cuál es el voltaje que se produce en la reacción electroquímica, necesito medirlo con un voltímetro, que es mi medidor por excelencia de voltaje. Pero si no necesitase medirlo, le puedo poner un bombillo y prende. Ah, está pasando corriente. ¿Ok? O si no, ni siquiera necesito saber si está pasando corriente o no, sino que asumo que está todo bien, entonces ni siquiera le pongo bombillo de nada. ¿Ok? ¿Qué es importantísimo de una celda electroquímica? Siempre en una celda electroquímica, por IUPAC, ¿saben lo que es la IUPAC, no? Es así como la OTAN, pero de la química y la física aplicada. ¿Sí? Nos rige todo internacionalmente. La IUPAC, así como la IUPAC nos dice que el delta G negativo es una reacción espontánea, eso lo estableció la IUPAC. ¿Sí? No lo estableció nadie en particular, sino la IUPAC, para que todos siguiéramos la misma línea. La IUPAC nos dice que el ánodo es el que está siempre a la izquierda del sistema. ¿A la izquierda de quién? De nosotros, que somos los que vemos el sistema. El sistema no nos ve a nosotros. Y hay gente que se pone, no, que está a mano derecha. No, es a tu izquierda está el ánodo. ¿Ok? Siempre a la izquierda nuestra va a encontrarse el ánodo en una celda electroquímica. Y a la derecha se va a encontrar el cátodo. ¿Qué ocurre en el ánodo? En el ánodo siempre ocurre la oxidación. Y en el cátodo siempre ocurre la reducción. ¿Ok? Entonces, esos son normas establecidas por la IUPAC que nosotros jamás podemos violar. ¿Sí? Porque todos tenemos que seguir lo mismo. Si cada quien hace una cosa como le da la gana, entonces nadie sabe de qué hablar. Eso es todo el del asunto. Ok, en este caso tenemos, en el ánodo, tenemos la oxidación del zinc. Quiere decir que esa oxidación implica que la barra de zinc se está oxidando y se está convirtiendo en zinc 2 más. Está perdiendo electrones la barra de zinc. ¿Hacia dónde los pierde? Hacia el cabecito y se los da al cátodo. ¿Por qué? Porque en el cátodo se está reduciendo, y en este caso el sulfato
sulfato de cobre. Entonces, a medida que transcurre la reacción, yo voy a ver una barra de zinc que se va desapareciendo, es decir, literalmente disolviendo en esa solución de zinc 2+, porque se está oxidando. Y del otro lado voy a ver una solución azul de cobalto, de sulfato de cobre, que está pasando del azul de la camisa de Milady a el azul de la camisa de Luzma. Se está desapareciendo el azul. Y esa barra de cobre se está engordando. ¿Ok? Porque se está reduciendo el cobre del que estaba en solución, está pasando a mi barra. ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Hasta que se acaben los dos productos, o hasta que uno de ellos se acabe primero, que es donde te vuelve a experimentar. ¿Sí? Ok. Entonces yo puedo escribir mis 2 semireacciones para cada uno de los electrodos. El electrodo que se llama ánodo, o el electrodo que se llama cátodo, mis semireacciones. En aquel escribo mi semireacción de oxidación y en este escribo mi semireacción de reducción. Y puedo escribir una reacción neta iónica que ya me describe todo el proceso. Obviamente nosotros no vamos por el mundo dibujando celitas como jugueticas, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque los químicos, como siempre, somos flojos. Entonces nosotros necesitamos utilizar otro lenguaje. Esto es un dibujo de una celda. El lenguaje que vamos a utilizar es el del diagrama de la celda. ¿Ok? Y el diagrama de la celda nos va a describir exactamente lo que ocurre en físico. ¿Ok? Y nos los va a escribir, nos los va a describir utilizando rayitas, doble rayitas, comas y poniendo entre cada uno de los sistemas la concentración que esté en el sistema. ¿Sí? Entonces, y los estados de físicos que estén presentes para cada uno de los componentes del sistema. Siempre que yo voy a hacer un diagrama de celda, que es esta nomenclatura, esto que está aquí abajo se llama diagrama de celda. Esto que está arriba se llama el dibujo de la celda. Comienzan por D, pero no significa lo mismo. ¿Sí? A mí me pueden dar un dibujo y yo lo transformo en un diagrama, o me pueden dar un diagrama para que yo dibuje la celda, o para que la monte en físicos. ¿Sí? Pero el diagrama tiene que tener toda la información para que yo lleve al laboratorio y monte en físico mi celda. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo allí mi diagrama? Bueno, que en el ánodo, el zinc metálico está en estado sólido, separado físicamente. Entonces, cuando está separado físicamente, se usa una rayita, porque son los estados físicos los que están en diferentes estados físicos, por eso se dice que están separados. Entonces tengo el zinc sólido en contacto con otro estado físico que es acuoso, ¿verdad? Del zinc 2+, a una concentración dada de ese zinc 2+, para que yo sepa a qué concentración voy a poner la solución del zinc 2+. Todo eso está separado físicamente por un puente salino, que entonces se denota el puente salino con doble rayita vertical. Todo eso tiene nombre. Sí, eso es así como el arroba y cosas de esas. No me acuerdo cómo se llaman. Como que las dos rayitas verticales son nuestro puente salino. Es decir, tengo dos cubetas. Estoy hablando de una celda heterogénea. ¿Ok? Luego, en el lado derecho aparece lo que aparece
mi cátodo, ¿sí? Y comienzo a describir mi cátodo. ¿Cómo está mi cátodo? En este caso en particular, que es diferente al caso previo. ¿Por qué? Porque este es el dibujo correspondiente a una celda de zinc que está con respecto a una celda de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esa celda de hidrógeno, cuando algo está con respecto a una celda de hidrógeno, se llama una celda de potencial estándar, porque la IUPAC decidió que la combinación hidrógeno-protón era el cero, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, o deberíamos saber, que 2 protones más 2 electrones pasan a una molécula de hidrógeno, ¿verdad? Gaseosa. Y esto tiene un potencial estándar que la IUPAC decidió que era 0. ¿Cero qué? 0 volts. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos cualquier celda, sea en el cátodo o en el ánodo, pero que la contracelda es una celda de protones o de hidrógeno, entonces eso se denomina un potencial estándar. ¿Ok? El potencial estándar con la celda de hidrógeno, entonces la describo como va sucediendo. Los protones en 1 molar, porque es una celda estándar, tienen que estar en una concentración 1 molar y a 25 grados centígrados. Entonces los protones en una celda estándar están en contacto, pero con otro estado físico, que están en contacto con el hidrógeno gaseoso. Ese hidrógeno gaseoso en condiciones estándar tiene que estar a 1 atmósfera. Entonces nuestras condiciones estándar son iguales a 1 atmósfera, 1 molar y 25 grados centígrados. ¿Ok? Esas son las condiciones estándar para la electroquímica y para los potenciales estándares de cualquier sistema tienen que cumplir. ¿Ok? Entonces, si a ti te dicen, no, estás en condiciones estándar, ya te estoy dando toda esa información previa. Los gases están a 1 atmósfera y las soluciones están en 1 molar. Porque si no, ya no es estándar. ¿Ok? Y se hace a 25 grados. Ok. En este caso en particular, ustedes ven ahí otra cosa que ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Eso no está dentro de esta ecuación, que es la ecuación de reducción del protón, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos la reducción del protón, para que de verdad se genere las burbujitas de gas, necesitas un catalizador. ¿Por qué? Porque un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, quiere que se encuentren lo más rápido posible, y se encuentran lo más rápido posible sobre una placa de platino. ¿Sí? En esa placa de platino no está interviniendo en ninguna parte del sistema, sino como soporte catalítico para que los 2 átomos de hidrógeno se encuentren y se forme la molécula. Si no existe la placa de platino, vas a esperar la vida que se forme la molécula de hidrógeno. Entonces necesitas la placa de platino y por eso está la placa de platino. Como la placa de platino tiene un estado diferente a el gas y a la solución del ácido, entonces de nuevo ponemos una sola barrita y ponemos nuestro platino que está en estado sólido. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que yo describo el dibujo que está arriba en mi diagrama de celda. ¿Ok? Y siempre voy a tomar de izquierda a derecha, porque nosotros pertenecemos al mundo occidental y así que leemos de izquierda a derecha: ánodo, oxidación,
cátodo, Reducción. reducción. 100. ¿Ok? Pero allá no tenemos que ver aquí. Luego sumamos nuestra reacción y tenemos nuestra reacción negativa. También me lo envían. Ok, entonces, ¿cómo denominamos nosotros el voltaje que se genera en una celda electroquímica? Todo esto que está aquí es exactamente sinónimo. ¿Ok? Lo podemos denominar como voltaje de celda, lo podemos denominar como la fuerza electromotriz del sistema, que se denota con sus siglas en inglés, MF, o lo podemos denominar el potencial de la celda. Y entonces nuestro diagrama de celda, en este caso sería el de la primera reacción, va a ser zinc sólido pasando a zinc 2 más 1 molar en un sistema de celda heterogénea en contacto con el cobre 2 más 1 molar que tiene un electrodo de cobre sólido. ¿Está bien? Y obviamente ahí tenemos nuestro puente saliente. Ok, otra cosa importantísima que necesitamos saber es precisamente la definición de lo que es un potencial estándar de reducción. Todos los potenciales estándares que nosotros trabajamos siempre se refieren a la reducción. ¿Ok? Todo lo que está por encima del hidrógeno le encanta reducirse. Todo lo que está por debajo del hidrógeno le encanta oxidarse. ¿Ok? Quiere decir que si mi hidrógeno es 0, todas las reducciones espontáneas son positivas y todas las reducciones no espontáneas son negativas con respecto al 0 impuesto. ¿Sí? Ok. Entonces, el potencial estándar de reducción es el voltaje asociado con la reacción de reducción en un electrodo cuando todos los solutos tienen una concentración de 1 molar, todos los gases se encuentran a una presión atmosférica y todo eso sucede a 25 grados centígrados. ¿Ok? Dígalo. Ahí se lo leí. Para que lo vean aquí en la tabla. Aquí está la reducción del hidrógeno. ¿Sí? Todo lo que está por encima de la reducción del hidrógeno, que UPAC lo llama 0, son reducciones positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que son muchísimo más ávidas en reducirse que el hidrógeno. ¿Ok? Todos esos elementos o compuestos que aparecen allí se reducen mucho más rápido que el hidrógeno. Por eso sus reducciones son positivas. Todo lo que esté por debajo del hidrógeno se reduce más lentamente que el hidrógeno. Y entonces sus reducciones, sus potenciales estándares de reducción son negativas. ¿Ok? Entonces tú te ubicas en la tabla periódica. ¿Quién es el elemento más ávido de electrones que tú conoces? El flúor es el más electronegativo. El flúor es el más electronegativo, que no es lo que estoy preguntando, porque hay una diferencia sumamente importante entre lo que es la electronegatividad y la afinidad electrónica, que es lo que yo te estoy preguntando, ¿sí? El que más ávido de electrones, que es el flúor, por casualidad es el mismo, ¿sí? Es el que tiene el potencial de reducción positivo más alto, es el que le encanta reducirse. Entonces mira, aparece allá arribota, es el más grande,
el potencial. ¿Sí? Porque es el que le fascina reducirse más de toda la tabla periódica. Y aquí abajo, el que menos le gusta que le quiten un electrón es el litio, que está al otro extremo de mi tabla periódica. ¿Sí? Entonces, todo es lógico con todo lo que hemos estado viendo. Y todo está en ese chuletario, es decir, si yo me visualizo mi tabla periódica, yo sé que todos los del bloque P les encanta reducirse con respecto a todos los del bloque S, que lo que les gusta es oxidarse. ¿Sí? No sé qué dice la verdad. Entonces, hay una lógica completica allí que no es nada nuevo para nosotros. Oro, no. El oro es un metal noble. No tiene acetona. ¿El qué? El oro es un metal noble, por eso tú lo usas encima. ¿Por qué? Porque no reacciona ni con el aire, ni con el agua, ni con muchas cosas. ¿Sí? Él pertenece al grupo de los cuagaos. ¿Sí? De los cuagaos. Los metales nobles. Cuagaos. El grupo de los cuagaos son el cobre, la plata y el oro, que se denominan los metales nobles porque son los que menos les gusta reaccionar. ¿Sí? Entonces, el oro, que no le gusta reaccionar, debe tener primero un metal. Quiere decir que no le gusta reducirse, le gusta oxidarse, porque los metales forman iones positivos. ¿Sí? Entonces, en todo caso, le gustaría oxidarse, pero no le gusta hacer nada de eso, pero es un metal noble. ¿Sí? Entonces, mientras más purito me lo dejas, mejor. Por eso es que él se utiliza, es uno de los mejores conductores eléctricos, el oro. Lo que pasa es que es tan caro que, bueno, se utiliza. Pero ¿qué es lo que está ahí? Ahí lo que está es el AU3, el ion. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Y está bien alto. ¿Qué quiere decir eso? Que el ion 3+ de oro le fascina reducirse a oro 0. Porque no le gusta estar como ion 3+. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir. Igualito, tú ves allí el hierro 3+ pasando a hierro 2+ es positivo, el hierro 2+ pasando a hierro 0 es negativo, quiere decir que el hierro 2+, ¿por qué? Porque el hierro después está oxidado al pasar otra vez a hierro 0, le cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, No, que nosotros estamos aquí, que no vemos lo que está ahí. Bueno, los cegatos nos cuesta porque están muy chiquitos. Pero de todas maneras eso lo tienen ustedes en la presentación. Y además está en los libros de la bibliografía. ¿Sí? Ok, me devuelvo donde estaba. ¿Estamos bien, Sofi? Ajá. Si por lo menos se me haya cama de celda y me dice que es ácido y del otro lado bien, pero ¿por qué no subiste aquí? O sea, el diagrama el como que el medio es sólido, pues la placa que tenía, pero no me dice como que el medio acuoso en el que está. Exacto. Es decir, si tú tienes para el zinc sólido, ¿sí? Pasando a zinc 2+, suponiendo 1 molar, o el protón, también 1 molar, uso. ¿Verdad? Ese sería mi diagrama de celda. Si yo tengo a este señor en el ánodo, ¿verdad? Obligatoriamente tiene que ser el que se está oxidando. ¿Sí?
yo no sé cuánto es este potencial, si ese potencial es positivo o negativo, no lo sé de antemano. ¿Por qué? Porque no di cuánto era ahí. Ahí están las tablas. Me voy a mi tabla. Y busco aquí la reducción del zinc. Si la encuentro. Ahí. Reducción del zinc 2 más a zinc 0 es menos 776. Menos 776 es más que 0 o menos que 0. Es menos que 0, ¿verdad? Quiere decir que este señor le gusta oxidarse, va en el ánodo. Y este señor se va a reducir frente a este señor. ¿Para qué? Para que toda mi cuenta me dé aquí positivo. ¿Sí? Y entonces esto es una reacción espontánea. Pero yo sé que es espontánea porque estoy viendo la tabla. ¿Ok? Entonces ahorita se van a dar cuenta lo que siempre vamos a hacer aquí en la línea. O sea, creo que la pregunta de él como tal era ¿cómo ella puede identificar el medio acuoso? O sea, si ya algo estándar en donde va a ser ácido. ¿Cómo puedes identificar el medio acuoso? Bueno, tú tienes que ver las especies que están oxidándose y reduciéndose. Sí, ¿Okay? claro, yo veo el ion. Aquí tú tienes un ion. Ese ion no necesariamente tiene que estar en ácido ni nada. Okay. Porque acuérdate que el ácido está en otra parte, en otra cubeta. Okay. ¿Sí? No es lo mismo cuando está todo en una sola cubeta. Moca. No, estamos todavía en celdas heterogéneas. Okay. No estoy en el mismo sistema. Okay. No estoy en una celda homogénea. Cuando yo hago una reacción redox en una sola cubeta, entonces sí es indispensable que yo diga cuál es el medio. Okay. Porque el medio es el que me va a determinar hacia dónde van mis productos. Muy importante tu pregunta, no te la entendí al principio. Gracias por aclararlo. Ajá. ¿Qué ocurre? Que si es en una sola cubeta, todo está en solución, ¿verdad? Pero puede ser que productos de las reacciones sean sólidos o gases, ¿ok? Entonces el medio de reacción determina hacia dónde van los productos de la reacción, ¿ok? Solo cuando estoy en una cubeta. Entonces, en una sola cubeta se llama un sistema homogéneo porque los electrodos están los dos en el mismo sistema y todo ocurre en sea una solución fundida o una solución acuosa, ¿ok? Pero en una sola cubeta. Ahorita estamos trabajando las dos cubetas, que es el sistema heterogéneo, ¿ok? Muy importante tu pregunta porque no me confundan las dos cosas, ¿ok? Aquí yo no tengo el rollo en el sentido de ¿cómo se llama? Esas semireacciones son muy sencillas para balancear, porque solamente estamos quitando y metiendo electrones prácticamente, ¿sí? Entonces son mucho más sencillas que un balanceo por ion electrónico. Ok, vámonos otra vez para arriba. Estábamos aquí, ¿verdad? Ok, entonces este es el dibujo de un electrodo de potencial de hidrógeno, que es con respecto al que yo mido los otros potenciales para generar el potencial estándar de reducción. ¿Ok? Si es el estándar de reducción, entonces se reduce con respecto al hidrógeno. ¿Ok? O se oxida con respecto al hidrógeno, depende de lo que. Ok, en este caso, mira, aquí está. El potencial de la celda completa, es decir, de todo el sistema, me dice que el potencial estándar es igual a 0,76 voltios. Sin embargo, hace ratico enseñamos que el Zn sólido
respecto al hidrógeno. ¿Ok? Si esta celda es positiva, quiere decir que el ánodo es en donde está ocurriendo la oxidación. ¿Por qué? Porque cuando yo lo pongo a él como cátodo, me da un voltaje negativo. Entonces, aquí es donde comenzamos con el cortocircuito con ustedes. Aquí no vamos a voltear reacciones. ¿Ok? Vamos a utilizar lo que nos indica la IUPAC. La IUPAC nos da una sola fórmula para calcular los potenciales estándares o los potenciales de un sistema. Y siempre nos dice que el potencial, en este caso el estándar de un sistema, es igual al cátodo menos el ánodo, sin restar, sin voltearme signos, sin voltearme nada. ¿Ok? Entonces, yo veo en mi tabla, esto es menos 0,76. No le cambio el signo, simple y llanamente digo que el potencial estándar es igual al cátodo, que en este caso es el hidrógeno, que es 0, menos lo que ocurre en el ánodo. Entonces coloco el potencial estándar del ánodo, que es menos 0,76, menos con menos da más, y entonces el sistema es potable. No volteo la ecuación. No le cambio el signo al potencial estándar. Utilizo IUPAC. ¿Ok? En este caso, miren que tengo aquí que estoy colocando el electrodo estándar de hidrógeno como ánodo. Si estoy colocando el electrodo estándar de hidrógeno como ánodo, quiere decir que el cátodo es el del cobre. Quiere decir que el cobre le encanta reducirse, lo cual acabamos de decir hace ratito cuando vimos a los cuadrados. El cobre le gusta estar como un metal. Si tú te encuentras como cobre 1 más o cobre 2 más, perdón, él va a tratar de llegar a cobre 0. Y la única forma de llegar a cobre 0 es agarrándole cobre. Entonces, su potencial estándar es positivo, el del cobre, el iónico, sus potenciales estándares son positivos, y yo lo coloco como un cátodo. Ay, Dios. ¿Ok? En este caso, coloco mi reacción del protón. Vean que aquí esta es la reducción del protón, mientras que allá en el diagrama estoy escribiendo la oxidación del hidrógeno gaseoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que siempre sí va a suceder es que estas reacciones son reversibles. Y mucho más las del hidrógeno, por favor, que no importa si voy por un lado o para el otro, siempre me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, todas las reacciones son reversibles en el caso de la electroquímica, porque depende de la termodinámica. Entonces vamos a tener en este caso mi cátodo, que es la oxidación del hidrógeno pasando a protón. En una cubeta diferente estará mi cobre 2 más pasando a cobre 0. Y eso es lo que me está describiendo mi diagrama y mi dibujo. Entonces el potencial en este caso, ¿qué va a ser? El potencial 0 de la celda va a ser igual a el cátodo, que es lo que va primero, 0,34 menos 0 es 0,34. Es un potencial
estándar positivo, lo cual quiere decir que la reacción es espontánea, ¿sí? Lo cual quiere decir que el cambio de energía libre de Gibbs es negativo. Ok. Entonces aquí ven la semireacción de el hidrógeno. Mosca, por favor. Mosca cuando usemos protones y utilicemos hidrógeno. El hidrógeno no va por la vida monoatómicamente, eso no es un gas noble, es una molécula diatómica. Entonces tenemos que escribir su estequiometría correcta. ¿Ok? Entonces son. El hidrógeno no pasa a 2 protones y eso va a estar a 1 molar y me va a generar 2 electrones. ¿Ok? Siempre en el protón, en el electrodo de hidrógeno o de protón o reducción del protón, siempre van a involucrarse 2 electrones, nada más 1. ¿Ok? Igual con el flúor. El flúor es un gas, tiene 2 átomos de flúor, quiere decir que necesita 2 electrones. ¿Ok? Moca. Ok. Ahí está todo puesto. Entonces, en este caso me dicen cuál es la fuerza electromotriz estándar de una celda electroquímica constituida por un electrodo de cadmio en una solución 1 molar de nitrato de cadmio y un electrodo de cromo en una solución 1 molar de nitrato de cromo. Yo tendría que irme para la tabla para ver quién es quién. Ay, Dios. Los 2 potenciales de reducción son negativos. ¿Sí? Ah, pero yo tengo mi fabulosa ecuación de E igual a E del cátodo menos E del ánodo. Quiere decir que quién voy a colocar en el cátodo y quién voy a colocar en el ánodo en ese sistema. El bromo en el ánodo y el carga en el cátodo. ¿Estamos claros? Sí. El bromo en el ánodo porque es el más negativo. Negativo por negativo me va a dar positivo y voy a tratar de vencer con ese positivo este negativo para que la reacción sea espontánea. ¿Sí, Sofi? ¿Sí? Ok. Entonces, allí no debería haber duda de quién coloco si me dicen que la celda es electroquímica. Si me dicen que voy a hacer una electrólisis con eso, ok. Entonces coloco el ánodo con el cromo y el cátodo con el gas. ¿Ok? Entonces, ¿qué escribo en mi diagrama de celda? Sería cromo sólido. El cátodo como el cromo. Sí. Separa la rayita. cromo. Las 2 rayitas. Puede empezar ahí, ¿no? Ajá, Más. Acuoso, 1 molar. rayita, un cambio sólido. Y bueno, aquí no nos dice nada de un catalizador. No, aquí no necesitas catalizador porque se forma un sólido. Ese sólido no tiene ningún problema en formarse. Se le pega al electrodo sin ningún rollo. El rollo es cuando tienes gases formándose que necesitan una superficie para que los átomos se encuentren y formen la molécula. ¿Ok? Ok, entonces
aquí el potencial sub 0 va a ser menos 0,40. Ah, claro, menos 0,74. y eso me da 0,34. que era al revés. ¿sí? Entonces estamos todos de acuerdo. Y era el cambio. Entonces, no habría duda de determinar cuál es el potencial y si además de eso me dicen establezca diagrama de celda, establezco mi diagrama de celda. Si además me... ¿Ah? Es 0,34. 34. Sí. Soy Frank. ¿Sí? Entonces, partiendo de allí y teniendo esos potenciales estándar, yo puedo dibujar mi diagrama de celda, determinar si la reacción es espontánea o establecerla como una reacción espontánea y hacer el dibujo de la celda. La reacción neta es esa. ¿Cambian los potenciales porque yo cambio la estequiometría de la reacción? Jamás. ¿Ok? Eso quiere decir que un potencial estándar, todos los potenciales estándares de reducción son propiedades intrínsecas. No importa si yo tengo una piscina o un tubo de ensayo o un capilar. Siempre el potencial que se establece va a ser el mismo. ¿Ok? Ok, entonces estas son las reglas que siempre vamos a seguir. El potencial estándar para la reacción es para la reacción tal cual está escrita. Mientras más positivo es el potencial estándar, mayor su tendencia se ha reducido. Ahí no son las medias, sino las medias reacciones de las celdas son reversibles porque estamos en sistemas termodinámicos regidos por la termodinámica. El signo de sub 0 va a cambiar cuando la reacción es inversa, pero yo siempre voy a utilizar la ecuación de Yupa. Cátodo menos ánodo. ¿Ok? Y cambiar la estequiometría de la reacción no va a cambiar el valor del potencial estándar. Otras implicaciones que tiene el convenio de la Yupa, ya nosotros las sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que si el valor medido de un potencial de celda es positivo, quiere decir que el electrodo de la derecha, el cátodo, es positivo con respecto al electrodo de la izquierda, que es el ánodo. Y por ende el cambio de la energía libre de Gibbs va a ser negativo y por ende la reacción es espontánea. ¿Sí? Entonces ya se están dando cuenta que esto en realidad es un triángulo. Electroquímica, termodinámica y cinética van unidas así. ¿Ok? Todo lo que ustedes saben de cinética, de termodinámica, se lo vamos a aplicar a la electroquímica. ¿Ok? Entonces, cuando una reacción, es decir, que la reacción procede de forma espontánea, si se cierra el circuito de la celda o se realiza un trabajo eléctrico. ¿Cómo cierro el circuito de la celda? Simplemente con un alambre, con un voltímetro o haciendo el trabajo. Cuando yo enchufo un celular, o mejor dicho, cuando lo tengo prendido, ahí hay un trabajo de una reacción redox que está sucediendo en esa pila que me está generando electricidad, ¿verdad? Para
hacer trabajo eléctrico, y sería como. Pero esa pila no es solamente una pila, esa pila es un acumulador también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo, cuando se descarga todo, yo lo enchufo y él acumula para volverme a dar después mi trabajo eléctrico. Si el valor medido de la celda es negativo, el electrodo de la derecha, es decir, el cátodo, es negativo con respecto al de la izquierda, y el cambio de la energía libre de Gibbs, el delta G para la reacción, es positivo, lo cual quiere decir que la reacción, la denominamos una reacción no espontánea. De acuerdo con el convenio de la IUPAC, el término potencial del electrodo se reserva exclusivamente para describir las semi-reacciones en sentido de reducción. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos, es decir, muchas veces uno dice el potencial estándar, ya sabe que es la reducción, está implícito en su definición, y un potencial es de reducción. El signo del potencial del electrodo está determinado por el signo de la semicelda en cuestión cuando está acoplada a un electrodo estándar de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, nosotros, como tenemos ese triangulito, podemos relacionar nuestro cambio de energía libre de Gibbs, lo podemos relacionar con trabajo eléctrico y podemos escribir el cambio de energía libre de Gibbs con la ecuación que aparece allí, que es el menos del número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el potencial de la celda, me va a dar el cambio de la energía libre de Gibbs. Si todo eso es estándar, entonces me va a dar el cambio de la energía libre de Gibbs estándar. ¿Sí? Entonces allí no hay mayor problema. Sabemos que así, a grosso modo, la constante de Faraday es 96.500 joules por voltios por mol.